nombre es Juanita Gubertus, soy coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y sé parte de la delegación de gobierno en la discusión del punto 5 sobre víctimas en la mesa de conversaciones. Voy a presentarles el módulo sobre el acuerdo de víctimas llamado Acuerdo sobre las Víctimas, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y Compromiso sobre Derechos Humanos. Desde el inicio de este proceso supimos que no era posible realmente terminar el conflicto armado, ni mucho menos construir una paz estable y duradera, si no llegábamos realmente a satisfacer los derechos de las víctimas. Por eso pusimos en el centro de este proceso, desde el inicio, en la fase exploratoria y luego en el acuerdo general, que resarcir a las víctimas, satisfacer sus derechos, tenía que estar en el centro de este acuerdo. Por eso este acuerdo se refiere a cómo vamos realmente a satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. El conflicto armado colombiano nos ha dejado una atrocidad sin igual. 7.9 millones de víctimas se estima que nos ha dejado este conflicto y aún no sabemos si ese es realmente el universo completo. Por eso no era posible pensar que podíamos tener un proceso que no pusiera a ese universo tan grande de víctimas en el centro. De cara a ese escenario pusimos en el acuerdo general un punto específico sobre las víctimas, que dice resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Por eso también al inicio de la discusión del punto 5 pactamos un conjunto de 10 principios que incluye de entrada el reconocimiento de responsabilidades y el reconocimiento de las víctimas como uno de los elementos centrales que estuvo presente en toda la discusión del punto y que va a irradiar toda la implementación de lo que hagamos. Por eso también nos dimos a la tarea de oír esas voces de las víctimas. En primer lugar, a través de 27.000 propuestas que recibimos de todos los lugares del país sobre verdad, sobre justicia, sobre reparación, sobre participación de víctimas en el proceso. Por eso generamos unos foros, que no era solamente un foro como hicimos en los distintos puntos, sino un foro nacional y 3 foros regionales alrededor del país que tuvieron participación de más de 3.000 víctimas. Por eso, además de esos mecanismos de participación, llevamos a la mesa a 60 víctimas, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas que habían participado también en las mesas distritales, municipales, departamentales y nacional de víctimas, a que nos contaran de manera directa en la mesa sus experiencias y cuáles eran sus expectativas sobre cómo este acuerdo podía satisfacer sus derechos. Fue sobre la voz de las víctimas que empezamos a construir este acuerdo sobre las víctimas. En la discusión sobre el tema de víctimas, lo que rápidamente surgió es que teníamos que crear un sistema integral, es decir, realmente un entramado de un conjunto de mecanismos, unos judiciales, otros extrajudiciales, para poder en su conjunto satisfacer de la mejor manera los derechos de las víctimas. Por eso, el acuerdo crea entonces ese sistema integral. Es un sistema que tiene 2 tipos de objetivos. Por un lado, el objetivo es satisfacer esos derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, y por el otro lado, garantizar seguridad jurídica para quienes participaron en el conflicto armado, causaron daños y se comprometen con la satisfacción de los derechos de las víctimas como elemento esencial para poder finalizar el conflicto armado y hacer tránsito a la legalidad. En su conjunto, ese sistema le apunta a la construcción de la paz, a la reconciliación, a la generación de condiciones de convivencia. Hay 5 elementos esenciales para entender qué es este sistema integral. En primer lugar, la integralidad. Este no es un conjunto de mecanismos aislados, cada uno por su lado. Es realmente integral en tanto son mecanismos interrelacionados en términos de secuencia, la forma en la que distribuyen el trabajo, la forma en la que hay un flujo de información entre los distintos mecanismos. Segundo, es un sistema guiado por el principio de condicionalidad. Eso significa que ningún tratamiento especial de justicia, sea una amnistía, sea un indulto, sea una pena alternativa o una sanción especial, va a poder existir si no se cumplen unas condiciones en los demás mecanismos del sistema, condiciones en materia de contribución a la verdad, contribución a la reparación y garantía de no repetición. Tercero, es un sistema que le apunta a la participación de las víctimas en todos los mecanismos del sistema y en todas las instancias de cada uno de los mecanismos. En cada uno de estos mecanismos que vamos a ir estudiando en este curso, se garantiza la participación de las víctimas en todos estos elementos. Cuarto,
este es un sistema en donde cada mecanismo tiene que ser imparcial e independiente. Por eso nos hemos dado la tarea de generar mecanismos muy particulares de selección de quiénes son los comisionados, quiénes van a ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal forma que la ciudadanía pueda confiar en estos procesos. Y quinto, este es un sistema que tiene que estar guiado por un enfoque diferencial y de género, de tal forma que todas las distintas poblaciones que han sufrido de manera diferenciada el conflicto armado realmente puedan encontrar satisfechos sus derechos. El sistema integral está compuesto por 5 mecanismos y medidas. En primer lugar, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es un mecanismo extrajudicial para poder realmente esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto armado y darle una voz a todos aquellos que participaron o sufrieron a lo largo del conflicto armado para que realmente podamos entender qué fue lo que sucedió. En segundo lugar, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cuya finalidad es darle satisfacción a esos familiares que están buscando todavía a los seres queridos que perdieron en función del conflicto armado. En tercer lugar, una Jurisdicción Especial para la Paz, que es un mecanismo para, de manera judicial, administrar justicia, investigar, juzgar y sancionar lo sucedido en el conflicto armado, en particular aquellos delitos más graves y representativos. En cuarto lugar, tenemos unas medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Son un conjunto de medidas que construyen sobre lo que ya venimos avanzando en materia de reparación administrativa para hacer frente de mejor manera a la construcción de la paz, a poder satisfacer esos derechos de las víctimas y garantizar que quienes causaron un daño contribuyan a repararlo. Y en último, tenemos las garantías de no repetición, que básicamente es un elemento transversal al acuerdo en donde la apuesta final es que esas violaciones no se repitan y no se repiten de distintas maneras. Primero, en la medida en la que realmente terminemos el conflicto armado, que es el punto 3 del acuerdo general. En segundo lugar, a través de las distintas medidas de verdad, de justicia y reparación, porque en tanto sabemos qué fue lo que sucedió, en tanto hacemos justicia por lo que sucedió, garantizamos que eso no se vuelva a repetir. Y en tercer lugar, a través de la implementación de los distintos acuerdos del resto de la agenda. Si hacemos realmente y ponemos en marcha todos los acuerdos de desarrollo rural integral, si realmente ampliamos la participación política y las garantías de participación ciudadana, si damos solución al problema de las drogas ilícitas a través de programas de sustitución de cultivos, entre otros, garantizamos de manera sostenible y de largo plazo la no repetición. Esos son entonces los 5 mecanismos y medidas que completan el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sistema integral participan en primer lugar las víctimas, porque como hemos dicho, las víctimas tienen que estar en el centro. Cuáles fueron sus vivencias, sus experiencias, contar desde su visión qué fue lo que les sucedió es esencial. Por eso en primer lugar participan las víctimas. Pero participan también, por supuesto, quienes participaron directamente en el conflicto armado y causaron daños y conocieron de primera mano qué fue lo que sucedió. Entonces participan, obviamente, los miembros de grupos guerrilleros que dejen las armas, que hayan firmado un acuerdo de paz y que se comprometan con la satisfacción de los derechos de las víctimas para aportar contando su visión de qué fue lo que sucedió. En primer lugar, narrando los hechos, pero también explicándolos, porque hay distintas visiones sobre lo sucedido y esa visión también debe existir dentro del sistema integral. Deben participar también agentes del Estado cuando cometieron delitos en el contexto y en razón del conflicto armado, porque eso es justamente lo que les permitirá tener una seguridad jurídica de largo plazo. Tenemos también la participación de terceros civiles que hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado, bien a través de su relación por medios de financiación o de colaboración con grupos armados. Estas personas, cuando hayan tenido una participación determinante en los crímenes más graves y representativos, podrían ser llamadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el sistema se aplica también a aquellos excombatientes de grupos paramilitares que, si bien han venido participando en los procesos de justicia y paz y de la Ley 1424, que no vamos a volver a empezar de ceros, en todo caso, los distintos mecanismos como la Comisión de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda, también le darán satisfacción adicional a las víctimas del paramilitarismo, que también encontrarán una fuente de satisfacción de sus derechos en este sistema. Y el sistema, por supuesto, se aplica en un nivel más amplio a la comunidad en general, porque se trata de que todos como ciudadanos, en las zonas más afectadas por el conflicto, pero también en el resto del país, en zonas urbanas, nos conectemos con qué fue lo que sucedió en el conflicto armado, lo entendamos, lo conozcamos y entendamos cuál fue la realidad para que esto no se vuelva a repetir.
Así que en el sistema integral participan víctimas, quienes causaron daños en el conflicto armado y comunidades en general. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es el primer mecanismo. Es un mecanismo extrajudicial que busca satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad. ¿Qué significa que sea extrajudicial? Pues responde a las lecciones aprendidas que veníamos aprendiendo en Colombia, y es que no podíamos pensar que poníamos todos los huevos en la canasta del proceso penal, porque resulta que un proceso penal no es suficiente para esclarecer los contextos, por qué sucedió lo que sucedió, porque en un momento dado se dio una masacre y no simplemente el hecho mismo de si constituye un delito, o si es un homicidio, o si era un crimen de lesa humanidad, sino cuáles son las explicaciones detrás de por qué en un contexto particular, temporal y geográfico eso sucedió. Esa búsqueda de esa información que va mucho más allá de lo que se puede probar en un proceso penal, en donde la rigurosidad de un proceso penal se basa en el debido proceso, en los elementos materiales probatorios. En cambio, un mecanismo extrajudicial es realmente un escenario donde se pueden oír todas las voces. Por eso esta Comisión de la Verdad tiene 3 objetivos. En primer lugar, esclarecer lo sucedido. Sabemos mucho en Colombia, pero todavía tenemos capítulos pendientes para esclarecer aún más qué fue lo que sucedió en distintos escenarios de este conflicto. En segundo lugar, promover el reconocimiento de ese esclarecimiento. Lo más grave que nos ha sucedido en el país es que tenemos cantidades inmensas de información sobre lo sucedido y todavía hay lugares del país en donde se niega lo sucedido, donde fenómenos como el paramilitarismo en distintos contextos se justifican, o donde la lucha armada se justifica por distintas razones. Reconocer que lo que sucedió en efecto sucedió y que es condenable es esencial. Y tercero, promover la convivencia. De nada nos serviría una Comisión de la Verdad que rompa, que nos desgarre como sociedad, que genere tales desconfianzas que no nos permita seguir conviviendo. De lo que se trata al final es de que podamos pararnos en el zapato en el que se paró el otro, que podamos vivir esa experiencia, que podamos generar bases para la generación de confianza, para la tolerancia, para poder vernos como ciudadanos y ver a las instituciones y poder convivir en un mismo territorio. Por eso la Comisión de la Verdad, aunque tiene como una de sus funciones generar un informe final, más importante que ese informe final sobre los contenidos de su mandato es el proceso de generación de esos espacios en donde participen todos los distintos sectores de la sociedad. En primer lugar, las víctimas que sufrieron esas violaciones. En segundo lugar, quienes causaron esos daños para narrar esos hechos. Y en tercer lugar, por supuesto, las comunidades que tienen que vincularse porque o lo vivieron de manera indirecta y fueron resilientes, o estaban lejos de esa violencia y la desconocen. Entonces es un espacio donde se oyen esas distintas voces y se conoce lo sucedido. Es una comisión que tendrá una duración de 3 años, es una comisión en donde habrá 11 comisionados que serán escogidos de manera independiente e imparcial, y es una comisión con distintos elementos de su mandato, en particular la identificación de las violaciones a los derechos humanos, infracciones al VIH y otros elementos como las responsabilidades colectivas y el impacto sobre las poblaciones más victimizadas, entre otras. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado es también un mecanismo extrajudicial como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Su finalidad es encontrar a aquellas personas que por distintas razones desaparecieron en el conflicto armado, víctimas de desaparición forzada, personas que fueron reclutadas en medio del conflicto armado y de las que no sabemos que murieron en combate o están todavía en las filas de la guerrilla, personas que murieron en un combate, por ejemplo, guerrilleros, que fueron inhumados y no sabemos dónde están, personas cuyos familiares por múltiples motivos, desplazamientos forzados, dejaron de conocer. Esta unidad busca darle satisfacción a esas víctimas que no solamente están esperando que se haga justicia, que haya verdad, que haya reparación, sino están esperando lo más básico, poder saber dónde está su ser querido o, en su defecto, tener los restos entregados de manera digna para poder tener esa satisfacción. Esta unidad genera esos mecanismos aprendiendo de las lecciones de lo que ha sucedido en el país, de tal forma que no simplemente nos concentremos en un proceso penal, que también tiene que existir porque el delito de desaparición forzada es un delito no amnistiable, sino que paralelo a esos procesos penales garanticemos que haya un equipo con autonomía presupuestal, independiente,
dedicado exclusivamente a la búsqueda de esas personas y, en su defecto, a la entrega de los restos. Por eso esta unidad va a cruzar toda la información de fuentes institucionales y no institucionales, va a generar un plan de búsqueda que pueda identificar dónde vamos a buscar a estas personas, va a generar despliegues de búsqueda activa, de localización de dónde están las personas desaparecidas o los restos, va a generar procesos de exhumaciones en caso de que sea necesario, identificación de restos o de personas a través de tecnología de cruce de información, y finalmente va a entregar unos informes a esos familiares sobre qué fue lo que sucedió, cuál fue toda la información que pudimos recoger para explicarle a esos familiares qué sucedió. En caso de que la persona haya fallecido, poder entregar de manera digna los restos. Se trata entonces de poder generar un mecanismo extrajudicial para satisfacer ese derecho que tienen las víctimas a saber qué fue lo que sucedió con su ser querido. El acuerdo contempla medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Más allá de lo que estamos haciendo en el país, que es enorme, que ha sido reconocido nacional e internacionalmente como un esfuerzo inconmensurable de reparar a un universo de más de 7 millones de víctimas, podemos hacer cosas distintas en el posconflicto, porque las cosas que podemos hacer hoy pueden realmente multiplicarse y pueden potenciarse en un escenario de fin del conflicto. Por eso, de lo que se trata este acuerdo es de imaginarlos y de generar mecanismos adicionales para hacer de mejor manera esa reparación en la construcción de la paz. Tenemos entonces básicamente 3 tipos de medidas de reparación a las que le apuesta el acuerdo. En primer lugar, una apuesta muy fuerte por el reconocimiento de responsabilidades, porque lo hemos vivido en el país. Para la gente es muy importante recibir una indemnización o una restitución de tierras, pero muchas veces cae en el vacío si la gente no recibe también un reconocimiento de que eso que sucedió estuvo mal y que es un daño que no se debió haber producido. Por eso ese reconocimiento de responsabilidades es muy importante. El acuerdo crea actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes causaron los daños, que van a ser concertados con las comunidades, con la participación de las víctimas, y van a ser mediados por la Conferencia Nacional Episcopal y otras iglesias. En segundo lugar, el acuerdo le apuesta a que quienes causaron los daños contribuyan a repararlos. Por ejemplo, a través de acciones concretas, que quienes participaron en el conflicto armado participen en acciones de desminado, participen en acciones de erradicación de cultivos ilícitos, contribuyan a través de la construcción de vías, de infraestructura, de acueductos, generen acciones concretas que le generen una mejoría a las comunidades que sufrieron a causa de los daños del conflicto armado. Tenemos también contribución a través de acciones materiales, aportes concretos, materiales a esa reparación que el gobierno entiende implican entrega de bienes y valores. En tercer lugar, el acuerdo de reparaciones tiene una cantidad de mecanismos para poder fortalecer la reparación colectiva y articular esos distintos elementos a nivel territorial para lograr la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas. En ese sentido, en ese escenario territorial vamos a tener el fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva, el fortalecimiento de los procesos de retornos de personas a estos lugares, su articulación con la restitución de tierras, toda la generación de espacios para que haya atención psicosocial comunitaria, para que se fortalezca ese tejido social. La apuesta entonces es una visión mucho más territorial de esa reparación colectiva, donde de manera participativa y conjunta podamos realmente fortalecer la reparación colectiva en un escenario de fin del conflicto. La idea entonces es que estas medidas de reparación para la construcción de la paz aporten a lo que ya se viene haciendo en materia de implementación de la ley de víctimas, que además será fortalecida a través de un mecanismo participativo en donde serán las propias víctimas, a través de los mecanismos de participación existentes como la Mesa Nacional de Víctimas, pero también a través de otros mecanismos de participación, quienes revisen las prioridades en la ejecución de la política de reparación de víctimas para poder revisarla de cara a un escenario de construcción de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo judicial del sistema integral. Su objetivo es garantizar el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar lo sucedido a lo largo del conflicto armado. Básicamente hay 3 ideas centrales para entender qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y para qué es. En primer lugar, es una jurisdicción para luchar contra la impunidad. De lo que se trata es de garantizar que en particular frente a aquellos crímenes que son los más graves y representativos y frente a quienes tuvieron una participación determinante, se haga justicia. Es nuestra obligación
de asegurar que no simplemente pasamos la página o que no simplemente esclarecemos extrajudicialmente lo sucedido, sino que nos tomamos en serio el derecho de las víctimas a la justicia. En segundo lugar, es un mecanismo centrado en la condicionalidad. Ningún tratamiento especial de justicia, una amnistía, un indulto, una sanción de cualquier tipo va a existir si no ha habido una contribución al esclarecimiento, en la Comisión para el Esclarecimiento o en la Unidad de Búsqueda de Personas, a la reparación a través de los mecanismos y medidas de reparación integral que hemos discutido y, por supuesto, un compromiso radical con la no repetición a través de la dejación de las armas y el compromiso de no volver a delinquir. En tercer lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz incentiva el reconocimiento de responsabilidades porque se trata de garantizar que quienes causaron daños de entrada los vayan a reconocer. No quiere decir que quienes no lo quieran reconocer no sean perseguidos. La jurisdicción tiene la posibilidad de llamar a aquellas personas que tuvieron una participación determinante y no quieren reconocer su responsabilidad. Pero incentivamos, garantizamos que ahí estén los incentivos adecuados para que quienes puedan venir de entrada a reconocer su responsabilidad lo hagan, porque estamos convencidos de que eso le da mayor satisfacción a las víctimas y porque eso permite ahorrar esfuerzos institucionales en la investigación, garantizando que esos se concentren en aquellos casos en los que no hubo reconocimiento. Pasemos entonces a explicar las rutas procesales dentro de la jurisdicción. En primer lugar, la jurisdicción tiene una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades a la que llega toda la información de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura con todas las sentencias que han sido producidas por años en nuestra justicia ordinaria, la información de las víctimas, de las organizaciones de sociedad civil, que tiene enormes contenidos sobre lo sucedido en el conflicto armado. Esa sala de reconocimiento, que está compuesta por magistrados, recibe toda esa información y la coteja, la analiza y la va a contrastar con los reconocimientos de responsabilidad que reciba de quienes han causado daños en el conflicto armado y han venido a reconocer de manera voluntaria su responsabilidad. A través de toda esa información contrastada va a tomar una decisión muy importante a través de la producción de una o varias resoluciones de conclusiones, en las que va a poder tener que distinguir entre dos posibles rutas procesales. Por un lado, quienes han cometido delitos no amnistiables, en particular aquellos más graves y representativos y en donde hubo una participación determinante. Y en segundo lugar, aquellos delitos amnistiables o sujetos de un tratamiento penal equivalente. Vamos entonces con la primera ruta procesal. Por este camino, la Sala de Reconocimiento envía al Tribunal Especial para la Paz aquellos casos de delitos no amnistiables. Frente a esos delitos tenemos nuevamente dos posibles rutas, una ruta con reconocimiento de responsabilidad y una ruta sin reconocimiento de responsabilidad, porque como hemos dicho se incentiva el reconocimiento de responsabilidades. Quienes reconocen responsabilidad por delitos no amnistiables, en particular los más graves y representativos y en los que hubo participación determinante, van a recibir el mejor tratamiento especial disponible. Ese tratamiento es una sanción de restricción efectiva de la libertad y el cumplimiento adicional de una serie de acciones y obras de reparación y restauración de las víctimas y comunidades. Se trata de una sanción de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad vigilada por un mecanismo nacional o internacional de monitoreo y verificación y, en todo caso, sujeta al control del Tribunal Especial para la Paz. La segunda ruta posible dentro de esta primera ruta es aquellos casos en los que no hubo reconocimiento de responsabilidad. Cuando no hubo reconocimiento de responsabilidad, necesitamos que una unidad de investigación y acusación que se va a crear dentro de la jurisdicción investigue los casos, porque no estamos solamente sujetos a aquella información que la persona va a querer reconocer o no, sino que tenemos que recolectar evidencia. Esa unidad entonces investiga, imputa y acusa ante el tribunal. Si a lo largo de esa investigación, antes de la sentencia, la persona decide reconocer responsabilidad, entonces recibe una sanción de privación efectiva de la libertad en condiciones carcelarias ordinarias de 5 a 8 años. Por supuesto, es cierto, la persona no reconoció de entrada, pero en la medida en la que está dispuesta a reconocer, así sea un poco más tarde dentro del proceso, eso se incentiva y se reconoce y por eso recibe una pena que en todo caso es un poco más estricta porque es en condiciones carcelarias ordinarias. ¿Qué pasa con aquellas personas que no quieren reconocer? Van a un juicio ordinario en donde de manera probatoria el Tribunal Especial para la Paz decide si la persona es o no responsable.
Cuando la persona es hallada culpable, recibirá una pena de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad en condiciones carcelarias ordinarias. Es decir, aquel tratamiento penal especial más gravoso está reservado para aquellas personas que tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos, en aquellos delitos no amnistiables que no están dispuestos a reconocer su responsabilidad. Esa es entonces la ruta frente a aquellos delitos no amnistiables cuando hay reconocimiento y cuando no hay reconocimiento. Tenemos entonces la otra ruta, aquellos casos frente a delitos que son amnistiables o sujetos de tratamiento penal equivalente. Frente a esa ruta tenemos nuevamente dos posibles rutas adicionales. Aquellos casos en los que se cometió un delito político y delitos conexos, es decir, típicamente lo que comete un guerrillero, que es la rebelión, y una serie de delitos que se cometieron en el marco de esa rebelión. Esa sala, que es una sala de amnistía e indulto, tiene que analizar la relación entre esos delitos, que pueden o no ser conexos, con la rebelión. Es el caso, por ejemplo, de un homicidio en combate, que es un delito amnistiable internacionalmente, pero en donde tenemos que analizar caso a caso si realmente fue el homicidio de un combatiente o si era un homicidio de un civil que no participaba en el conflicto armado. En el primer caso, la sala podría otorgar una amnistía; en el segundo caso, la sala tiene que devolver ese caso a la sala de reconocimiento, porque es un delito frente a un civil que no sería de ninguna manera amnistiable. Tenemos entonces que hace ese análisis de conexidad y decide si otorga o no la amnistía. La segunda ruta posible frente a estos delitos amnistiables o sujetos de tratamiento penal equivalente es ir a la sala de definición de situación jurídica. Es para aquellas personas que no han cometido realmente el delito político, pero que tampoco cometieron los delitos no amnistiables ni tuvieron una participación determinante en lo más grave y representativo. Se trata, por ejemplo, del caso de miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado, que no hayan participado en los más graves y representativos. Esas personas podrían recibir tratamientos como la cesación de procedimiento, como la renuncia a la persecución penal, entre otras resoluciones necesarias para resolver la situación jurídica, y como resultado de ello recibir esa resolución de su situación jurídica que le otorgue seguridad jurídica de largo plazo. En todos estos casos, como ya analizábamos de cara al sistema, tiene que haber un análisis de condicionalidad. Tiene que garantizarse que estas personas hayan realmente contribuido a la verdad ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Tiene que haber habido contribución a la reparación ante las medidas de reparación para la construcción de la paz y, por supuesto, tiene que haberse verificado la garantía de no repetición a través de la dejación de las armas o el compromiso de no volver a delinquir. Entonces, en cada uno de estos componentes y de estas rutas tenemos la verificación de la condicionalidad al momento de otorgar cualquier tratamiento penal equivalente. Toda esta Jurisdicción Especial para la Paz está compuesta por magistrados que sean independientes y autónomos, que van a ser escogidos a través de un procedimiento que garantice transparencia y que le dé confianza a la sociedad colombiana en que son las personas idóneas. De ninguna manera la mesa de conversaciones participará en la escogencia de esos magistrados. En su conjunto, esta Jurisdicción Especial para la Paz garantiza que no haya impunidad por lo sucedido en el conflicto armado y que garanticemos la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia. Al final, este acuerdo se trata de satisfacer los derechos de las víctimas. Se trata de garantizar que esclarezcamos lo sucedido, que hagamos justicia para que condenemos y digamos que eso nunca debió haber sucedido, que reparemos a las víctimas para que puedan reconstruir su proyecto de vida. Pero más importante aún, que no se repitan las violaciones, para que nunca nadie más sea víctima, para que podamos vivir en convivencia pacífica en las comunidades y construir un mejor país todos juntos. El éxito de este acuerdo depende de que todos lo conozcamos, nos apropiemos de él y participemos en su implementación. En particular, necesitamos que las víctimas nos ayuden a explicarlo en sus comunidades, verifiquen que efectivamente lo que acordamos se cumpla y participen en su implementación a través de las distintas instancias de participación en los distintos mecanismos y medidas. De que toda la sociedad colombiana se ponga en los zapatos de las víctimas, reconozcamos lo sucedido, pueda hacer posible que realmente construyamos paz entre todos en los territorios.